Esta es una defensa, una película que no necesita ser defendida. Tron Ares, recién estrenada, es sin duda un blockbuster, con unos efectos especiales fabulosos y con la maravillosa música de Nine Inch Nails resonando en cada poro. ¿Por qué la defiendo? Simplemente porque funciona para lo que fue hecha, entretener y ser un golpe dopamínico a los sentidos. ¿Está mal actuada? Para nada. ¿Tiene malos diálogos? Para nada. ¿Es predecible, pero qué historia no lo es? Pero defiendo este hitazo que ya he visto 2 veces en el IMAX de Cinépolis porque su homenaje es a Akira y esas estelas luminosas de motos futuristas recortando el mapa nocturno de la ciudad, o las impresionantes secuencias de acción o las batallas aéreas, y sin duda su subtexto anti-maga y completamente antifa, van a dejar esta película en la categoría de filme de culto en un tiempo más. Reitero, esta no es una defensa, pero cuando el cóctel formal de esta pieza impresionante, que es mucho más que un videoclip de 120 minutos de la banda Nine Inch Nails, activa sus gatillantes narrativos, con la idea de la empatía en su centro, con la defensa de la compasión hacia el otro, esto ya resulta en verdad en un caballo de Troya woke. Amo los woke, sepan perdonar. Un caballo de Troya woke en un Estados Unidos hostil. Recordemos que el fallecido Charlie Kirk y el espectro de fascistas y neofascistas gringos han disparado y atacado la idea de empatizar con el otro como si fuera una debilidad, como si la única fórmula viable es sálvese quien pueda. Tron Ares es pura entretención, el tipo de película que exige, en apariencia, dejar el cerebro fuera de la sala de cine. Pero ahí está el dilema, entre tanta trivialidad aparente, hay estrategia narrativa que funciona, pragmatismo puesto al servicio de un mensaje muy fuerte y contingente, y sobre todo una banda sonora a la altura de la compuesta por Vangelis en otro film de ciencia ficción vapuleado en su tiempo, Blade Runner. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Garrato, influencer senior, crítico de cine, novelista, y estoy con un gran invitado. Y ustedes van a decir, ¿qué hace él acá? Y da lo mismo, porque es un gran invitado. Félix Vega, ilustrador, próximo novelista y un genio del arte chileno. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ernesto. Siempre un gusto conversar contigo. Llevamos décadas de conocernos y de vernos en diferentes lugares, y feliz de estar aquí. Me gusta estar aquí en un medio que me siento como en casa. Esta es su casa, Cinet es su casa, y este es un medio y un programa que hay que aprovecharlo, porque como la felicidad no sabemos cuánto va a durar. Así es. Pero la idea, y agradecemos a nuestro auspiciador BF Distribution, que tiene unas películas impresionante, y estoy buscando más auspicios. Sí, estoy buscando más auspicios porque quiero que esto siga existiendo, y también agradecer al ciudadano que nos ha acogido y nos da esta maravillosa casa desde donde hablar de cine. Y hoy día vamos a hablar de otro arte cinético, que es el cómic. Félix Vega es un gran autor, entre otras obras tiene fundamentales piezas como Juan Buscamare, también Mitos y Dioses junto a Pancho Ortega, también Thor y La Mujer Águila, y también otro libro que a mí me gusta mucho y no pude encontrar en mi biblioteca porque se me pierden las cosas, Los Fantasmas de Pinochet, también junto a Francisco Ortega, una gran pieza que generó algún resquemor de la censura en los medios de prensa de extrema derecha de Chile. Este libro, El Mundo de Oscar Vega, es tu reciente, entre comillas, creación, porque es una nueva curatoría de las piezas fundamentales de tu padre, Oscar Vega, quien fue la primera persona que dibujó y materializó a este ícono de nuestra conciencia colectiva pop, Manpato. Así es, sí, es un trabajo recopilatorio. Es un trabajo, llevo bastantes años. Mi padre nació en el año 45 como buen boomer, y falleció el 2007 tempranamente, y quedó, conseguí reeditar los Manpatos, las historias de Manpato que él había dibujado para la revista. Eso lo hicimos cuando Manpato cumplió 50 años, hace ya 2018. Por Editorial Planeta. Sí,
por Editorial Planeta. Este es Penguin Random. Ya, claro, se publicaron 2 libros por Editorial Planeta, 2 recopilaciones que se han reeditado bastante, han ido bastante bien, sobre el Mampato de Oscar Vega. Y tenía pendiente, mi padre era camaleónico como artista gráfico, entonces él empieza a trabajar como a los 14 años. Llega a las editoriales donde estaban en ese tiempo los dibujantes con sus tableros así uno detrás de otro. Era una época en que aparecían muchas revistas, le dicen la edad de oro de la historieta chilena. Salían muchas revistas simultáneas de muchos temas: guerra, western, ciencia ficción, romance. Era porque no había superhéroe, porque no había tele. Entonces él llega a ese mundo a los 14 años y empieza a trabajar a esa edad, muy jovencito. Después ya tenía unos 23 cuando lo llama Roberto Edwards y Eduardo Armstrong, que estaban planificando la revista Mampato. Y ahí, con la idea de Eduardo Armstrong, crean la imagen de Mampato, este niño pelirrojo, de clase media, chilena, de Santiago, que viaja por el tiempo. Y después, como todos sabemos, el personaje lo tomó Temo Lobos y le agregó a Wu, a Rena, a otros personajes, y con historias fantásticas, porque mi padre también se fue a trabajar a Televisión Nacional y fue con un amigo, con Carlos González Charles, que hizo Tevito, ¿se acuerdan? Por supuesto. El célebre Tevito. Con ellos eran compañeros de banco y de curso y de habitación en el internado Barros Arana, cuando niños, y ahí se conocieron y desarrollaron su fascinación por el dibujo. Y ahí estuvo en dibujos animados hasta el año 73. El apagón, claro. Y bueno, pero él siempre trabajó desde el número 1 hasta el último número de la revista Mampato. Este fue el primer, no sé si el tiro para allá o para acá. El primer diseño que él hizo de Mampato, que él no hacía dibujo en caricatura, él hacía dibujo serio, que le llamaban, que era dibujo realista. Entonces le encargan esto para hoy, se lo pide Eduardo Armstrong, esta revista que va a salir, y Eduardo Armstrong le muestra los Asterix, que todavía no se traducían al español, llegaban a través de librería francesa. Tenía ya la colección de Asterix, era muy, muy fan de Asterix, que era la novedad en ese tiempo de la bande dessinée, el cómic francés. Y mi papá también tenía la referencia de Daniel el Travieso. Y hace como, él mismo lo decía, hice como un Frankenstein. Él decía, Mampato es como la criatura de Frankenstein, pero en dibujo, porque tomamos elementos de Daniel el Travieso, de Asterix, salió esta cosa, este niño cabezón, le decían Mampato porque es el nombre de unos ponis. Él se llama Patricio, se llama Pato, y le hacían bullying en el colegio. Sale eso en el primer número, el primer episodio de Mampato del año 1968. Y poquito después de Doctor Who aparece Mampato. ¡Wow! Poquito después. Doctor Who, que es el personaje televisivo más longevo de la televisión mundial. Y un viajero en el tiempo, digamos. ¡Ah! ¡Qué buena! Por eso lo digo. Comparación. Buenísimo, claro, buenísimo. Con diferentes artilugios. Tienen aventuras un poco similares. Bueno, la cosa es que crea este personaje, lo tiene que abandonar después porque se pasa esto de la televisión, lo toma Temo Lobos, y Temo Lobos era un dibujante ya señero, famoso, y tenía otro estilo, más Disney, así más cartoon. Y Eduardo Armstrong le dice, y claro, tienes que continuar este estilo. Entonces le costó a Eduardo Armstrong, a Temo Lobos, tomar el estilo de mi papá. Entonces sacó otro estilo que él lo llamaba el estilo gomosito, porque eran como de gomita. Perfecto. Después le agregó a otros personajes, y después vuelve mi padre Mampato, que nunca se fue, siempre hacía cositas ahí. De hecho, incluso después de que falleció Eduardo Armstrong, siguió de director Isabel Allende. Hubieron varios directores. La escritora hay que dejar en claro, o sea, fue editora primero y luego directora de Mampato. Hay que cruzar muchos datos y muchas cosas. O sea,
teníamos una cultura dorada en ese tiempo. Era realmente gente muy inteligente, muy talentosa, haciendo cosas maravillosas por el arte. Exacto. Y la difusión en Chile. Sí, era una época. De hecho, la gente del equipo de Mampato siempre tiene unos recuerdos. Dicen, no nos dimos cuenta de dónde estábamos metidos. Bueno, para terminar la historia. Entonces, después, cuando Mampato, o sea, llega mi papá, cuando retoma Mampato, Armstrong le dice, sí, pero tienes que ahora seguir este estilo, el estilo de Mampato. El estilo Gomosito, que era esa mixtura de las influencias que tomó mi papá con la línea de Temoló, que sale un nuevo estilo. Más Frankenstein. Que no lo tenía Temoló y lo toma. Entonces, era la línea de la revista. Del personaje tenía que ser unitario, no podían ser dos estilos. Y bueno, lo continuaron. Después, cuando fallece Eduardo Armstrong, está Isabel Allende. Eduardo Armstrong fallece en noviembre del 73. Lo toma Isabel Allende en 1974. Lo cuenta Isabel Allende en su novela Paula. Se tiene que exiliar de Chile por culpa de una portada de la revista Mampato que dibujó mi padre. Que es una portada de un cuento que se llama Mi vida como gorila, en la cual salían 4 gorilas. De hecho, uno era más pequeñito comiendo un plátano y otros 3 gorilas grandotes colgados de un árbol. Eso. Y el cuento era un cuento como infantil que enseñaba un poco la vida de los gorilas. Y eso lo interpretaron en esa época, principios de 1974, como que era una burla a la dictadura. No, en ese tiempo era la Junta Militar, los 4 integrantes de la Junta Militar, porque después Pinochet se agarró con el poder ahí. Y bueno, así que hay mucha historia por ahí. O sea, la Junta Militar se sintió ofendida por un dibujo que hizo tu papá, y por la culpa de tu papá, Isabel Allende se tuvo que ir. Básicamente. No es tan así. No es tan así. Pero fue un detonante. Claro, claro. Y lo cuentan en su libro Paula, y en la trágica muerte de su hija. Librazo por lo demás. Y sí, el mejor de ella. O sea, y que aparte mi papá le había hecho un retrato cuando pequeñita, cuando bebé, a Paula, a la hija. Wow. Entonces, hay una historia ahí. Bueno, tu papá era un excelente retratista, sí, acuarelista también, ¿no? Sí, eso viene también en el libro. Entonces, bueno, de ahí pasó por los dibujos animados, pasó por publicaciones infantiles para el colegio. Siempre su trabajo fue didáctico, tratando de enseñar. El espíritu ese que tenía la revista Mampato. Estuvo trabajando en el suplemento Icarito en los años 80, en el Pocaspeca. Es importante. Acá también en el libro incluso viene un curso de dibujo dictado por el propio Mampato. Es muy divertido. Y fue haciendo miles de cosas. Mi padre siempre se adaptó, tenía esa capacidad camaleónica, así como podríamos compararlo como un David Bowie, pero de la gráfica. ¿Te fijas? Entonces había que hacer algo en una disciplina nueva. Él miraba unas cosas, ¡pum!, y lo hacía. Impresionante. Y terminó la pintura, en la acuarela, su obra pictórica, que también está recogida aquí al final. E incluso vienen algunos cuentos escritos, hasta escribía, hasta poesía escribió. Bueno, eso, están los genes. Entre paréntesis, después a ver si nos puedes contar después un poquito de tu debut en la novela, pero después lo hablamos, si es que se puede. Y si no, ya la cagué y lo dije, lo siento. Pero hablando de este maravilloso libro, que no quiero que suene a infomercial y a que lo vayan a comprar, pero háganlo. También hay cosas súper lindas e inéditas de tu papá, como Los Econautas. Los Econautas, que es una historia como súper innovadora para la época, y que ahora está tan de moda como los discursos ecológicos desde un punto de vista más mainstream. O sea, Greta Thunberg y todos los demás, ahora claro, con justa razón son mensajeros de eso, pero tu papá hizo algo mucho antes, y que tú lo recuperaste, ¿no? Sí, Los Econautas es la última gran historieta que hizo mi papá, de las largas, que estaba inédita hace más de 20 años, lo hizo a comienzos de los años 2000. Leo un parrafito pequeño. Dice: Los Econautas es uno de los últimos proyectos de cómic realizado por Oscar Vega a comienzos del siglo XXI. Refleja sus preocupaciones por el medio ambiente y la amenaza del extractivismo desregulado a la flora y fauna de nuestra tierra. Esta nueva aventura ha permanecido inédita
desde entonces hasta ahora. Y está bastante adelantada en el sentido de que habla del conflicto de las madereras con el pueblo mapuche en el Wallmapu a principios del año 2000. Obviamente, claro, él pretendía... Nadie le quiso publicar esta historia en esa época y bueno, ahora la logramos publicar. Aprovecho de agradecer a Daniel Olave, que él también puso muchas fichas por este libro. Él quería sacar este material, rescatarlo. Entonces, gracias a eso, pudo ser publicada después de 20 años. Cosas que pasan en Chile, que hay cosas tapadas ahí, no sabes por qué todo, pero bueno, todo saldrá a la luz. Saluda a Daniel Olave, que también es un gran crítico de cine y fanático del noveno arte chileno. Oye, bueno, este libro está increíble, pero quiero no solo... aprovecharte como dibujante, sino también como autor y como narrador y como una persona que sabe apreciar muchas cosas. Félix Vega es un gran cinéfilo también. Y no. Es un cinéfago, digamos. Claro, cinéfago. Como diría la Antonella. Como diría. Pero creo que es importante ponerte en este camino y en esta discusión. Estábamos hablando detrás de cámara de cómo en el fondo había identificado un tríptico súper interesante en términos de cine. Como es un programa de cine, queremos hablar de cómic y queremos hablar de cultura y libros y me encanta, pero quiero aprovecharte y hablar de cine. Estábamos hablando de Una batalla después de otra, que es como la película con la que estamos todos pegados. Estábamos hablando también de lo nuevo de Ari Aster con Pedro Pascal y posiblemente de Guerra Civil. Sé que estoy cambiando el tema abruptamente, pero tiene que ver también con esta mirada crítica que tiene tu papá en Los Econautas y que es como cuestionar un modelo extractivista, cuestionar un modelo que ya está... El modelo colonial. Y que está completamente en retirada y en fatiga. Está ya, no puede estar más fatigado ese modelo. Y creo que se conecta súper bien en esas dos cosas, ¿cachai? La obra de tu papá, así como más adulta, aunque era aventura, y estas tres películas. Y el colonialismo está agotadísimo, ¿no? Sí, y de hecho conecta, digamos, ahora entiendo por qué tanto Juan Buscamares como Thor o como Duam, esta especie de trilogía chamánica que yo hice en cómics, es muy decolonial. Yo, por ejemplo, la primera vez que se publicó Juan Buscamares, que el próximo año se cumplen 30 años, porque fue en 1996. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? Sí, ya. Estoy preparando algo para celebrar los 30 años de Juan Buscamares. Yo fui de los primeros que te entrevistó. Tú fuiste sí. Tanto tiempo, Dios mío, man. Sí. Hay que celebrar, invita, po. Por supuesto, vamos a hacer algo para celebrar eso. Y en ese entonces, mediados fines de los años 90, yo me fui de Chile a trabajar a España, a Barcelona, porque estaba trabajando para allá y terminé allá Juan Buscamares y no lo entendían porque era muy decolonial y tenía temas pareja homoparentales, adopción de parejas homoparentales, un montón de temas, temas que justamente de antropología que tienen que ver con nuestro ancestro, digamos, y el lugar en el que vivimos, la magia de este valle en el que vivimos, tutelado por el Cerro del Plomo, el Apu Guamani. Bueno, la cosa es que eso no se entendió entonces. Y ese tema volvía. Yo trabajaba para Francia, para España, haciendo cómics, y aparecían los temas míos. Me decían un cómic de fantasía. Terminaba haciendo algo relacionado con la mitología del Wallmapu, ya de los pueblos rehues. Me pedían algo de vikingos y terminé haciendo toda una ucronía de qué pasaría si se hubieran quedado los vikingos que llegaron a Norteamérica, y hubiera terminado una unificación de los pueblos precolombinos, usemos esa palabra, de toda América, de todo este continente con forma de matriz, como dice Pancho Ortega, y que terminan luego viajando a Europa, al revés, y se topan bueno, no voy a spoilear. La cosa es que ese decolonialismo anticipado, antes de que se usara la palabra, no sé si existía, pero antes no existía, no la conocía yo,
venía un poco heredado. Y eso es muy bonito, y por eso con mayor razón quise rescatar estos trabajos de mi papá. También está una historia que hizo para la revista Mampato, una historia importante que era Tantán. Le puso Tantán porque era un guiño, el personaje Tintín, que es un personaje muy colonialista, es un gran personaje, Tintín de Hergé, pero es lo contrario, es el colonialismo. En francés se pronuncia Tantán. Exacto. Entonces le puso Tantán como joda. Hacía esos chistes que probablemente lo entendían solamente, no sé, los francófonos. Pero, y habla de la cultura inca. En ambas historias se espejan, y luego pasamos al cine y a los espejos también, se espeja Tantán con los econautas, en el sentido de que desde nuestro ilusorio occidentalismo sudamericano nos introducimos en el mundo, ya sea de los incas en Tantán o cómo se asedia el territorio mapuche, el bosque nativo en el Wallmapu. Eso y tenemos que integrarnos, entender esa cosmovisión que es más próxima a la nuestra, a esta cosa neurótica que nos lleva, digamos, a la infelicidad, que es esta idea de ser occidentales. Y eso es muy bonito. Y eso, bueno, podemos seguir espejando. Que es muy Miyazaki, además. Claro, Miyazaki es mi gran maestro. O sea, tengo 3 grandes maestros, aparte de mi papá, por supuesto, y sus colegas, que tuve la suerte de verlos dibujar y escuchar esas maravillosas conversaciones cuando niño. Pero mis 3 grandes maestros son Moebius, el dibujante de Jodorowsky en el Linkal, con Jodorowsky en el Linkal, aunque a mí me gusta más su obra con esos guiones psicodélicos de él. Nada contra Jodorowsky, sino que... No, es como para ubicarlo, nada. Saludos a Alejandro. Me gusta, y luego está Miyazaki, que creo que es el mejor cineasta y artista con mayúscula, y cineasta vivo actual. Estoy de acuerdo. De todo, no estoy hablando de la animación, cineasta, todo. Sí. Actual, vivo, y que viva mucho más, que no te mueras nunca, Miyazaki. Exacto. Y el otro es David Lynch, que nos dejó de la manera más lynchiana que podía ser. Se incendió Hollywood, se incendió Los Ángeles, y ese incendio lo mató, porque él tenía un efisema. Y es una pérdida que yo creo que todavía no nos duele. Y hablando un poco de salir de lo occidental, David Lynch, me di cuenta qué es lo que pasa, porque tiene algo también que es lo que tiene Alan Moore y lo que tiene Miyazaki. No son solamente artistas, son chamanes. Exacto. Contemporáneos. Y te llevan, tú cuando accedes a sus obras, cuando accedes a Twin Peaks 3, por ejemplo, tú te sometes a una iniciación chamánica. Te toca otras zonas del cerebro, otras fibras, que a veces, cosas que ni siquiera a veces tienen nomenclatura. Y eso te cambia, no es que te huele la cabeza, te la cambia, te la reubica. Y eso encuentro que es alucinante, y hay tan pocos artistas que logren eso. O sea, en vías de esa condición chamánica, creo que, volviendo a la pregunta, Paul Thomas Anderson, con Una batalla tras otra, está muy cerca de lograr esa como condición epifánica. Lo mismo me pasa con Ari Aster, y creo que con películas así que te tocan y te cambian y tienen especie de viaje chamánico, viaje como de descubrimiento, porque es más que la preforma de hacer películas, es una experiencia, como pasa con tu historia, es una experiencia casi ontológica, ¿cachai? Existencial. Sí, el gran chamán de Una batalla tras otra es Benicio del Toro. O sea, ahí tenemos... Me acordé hagamos una lista así como hay listas de villanos, una lista de chamanes en el cine, y el sensei del Toro tendría Benicio del Toro. Bueno, Guillermo del Toro también es un poco chamán. Sí, va para allá. Qué bueno que pasa algo maravilloso con Guillermo del Toro. No han logrado convertirlo en el nuevo Tim Burton. Tim Burton, yo igual vuelvo a las primeras cosas de él y me gustan.
¿Te fijas? Pero claro, encuentro que igual ha logrado un espacio de libertad ahora con Miércoles, con Merlina, que de pronto vuelve, digamos, ese antiguo Tim Burton, ese que echamos tanto de menos, que se nos diluyó con Disney. Y vuelve en algunos capítulos de Merlina. Pero Del Toro parece que logró, parece que tiene una personalidad más fuerte. De hecho, bueno, todo el calvario con El Hobbit. Y todo el calvario con Las Montañas de la Locura, su adaptación de Lovecraft. Y hablando de terror cósmico. Oye, pero volviéndonos ordenémonos un poco. Esto parece una conversación entre TDAH, así que pero vamos a ordenarnos. Demasiadas ramificaciones. Sí. Los mejores sensei o los mejores chamanes del cine, tenemos a Benicio del Toro, que está increíble en una batalla tras otra, ¿no? Sí. Como este señor que está todo el rato con calcetines y sandalias, básicamente como si estuviera en el living de su casa, pero está conduciendo o manejando el ataque en una plena revolución. Pero sin embargo es un Gandalf. Por supuesto. Pero es un Gandalf de verdad en este mundo, un Gandalf latino, un Gandalf chicano en estos momentos con Elise, con Trump, con todo esto que está pasando. Es alucinante esa secuencia. Cuando aparece Del Toro, realmente porque digamos que el personaje, el protagonista de DiCaprio, es una persona, es un buen tipo, pero está fracturado. Y está extraviado. Por algo tiene algo como del dude del Gran Lebowski. Claro. ¿Cachai? El Bridge del Gran Lebowski, que es un tipo que dice, este tipo tiene un pasado que fue borrado, y quedó esto. Y aparte que es súper interesante, y lo he visto en varias películas recientes, incluido Tronare, que los personajes anglos, los personajes caucásicos, no la llevan. Son personajes que están extraviados, perdidos, diluidos, y son los personajes de otra pigmentación, sí, y otra cultura, los que saben perfectamente lo que está pasando. De hecho, en este caso los mexicanos. Exacto, y de hecho el protagonista caucásico, digamos, su bondad radica en el daño, en su diferencia, porque tampoco, y eso hace que no sea tampoco blanco. Jamás lo iban a aceptar en ¿cómo se llaman los aventureros de Navidad? Claro, Champagne, el personaje que quiere ser Champagne es el facho pobre. Exacto. Que lo único que quiere es que le den esa oficina. El maga. Y es un personaje detestable, obviamente. Es desde el Samuel Jackson de ¿cómo se llama? De Django. De Tarantino, que no teníamos un personaje tan... Solo quería decir que esta idea de encontrar como estos tipos, estos biotipos, estos caracteres que están como dentro del viaje del héroe, como Gandalf o como el sabio que acompaña, como este Obi-Wan, al héroe o antihéroe en este caso, ya lo había identificado nuestra panelista inestable hace un par de episodios. Creo que se repite o se perpetúa de esta manera el análisis, o sea, es un análisis correcto y está súper bien estructurado por parte de Paul Thomas Anderson. Además que le saca una foto al clima actual, al clima actual político y social, que creo que es lo que hace el gran cine al final, ¿no? Sí, es impresionante, y por eso yo la espejaba un poco con... Hay gente que, claro, probablemente puede que sea mejor película que Eddington, ¿no? Si la analizamos, digamos... con Pedro Pascal. Eddington con Pedro Pascal y... ¿Cómo se llama? Joaquín Phoenix. Y Joaquín Phoenix. Pero a mí me gustó mucho Eddington, la defiendo. Por supuesto. Creo que son películas despejadas porque tenemos a ambos personajes, digamos, a este sheriff facho vuelto loco con esa ametralladora en Eddington, y a esta guerrillera afroamericana con un embarazo de 9 meses con una ametralladora en la otra. Entonces están espejadas, es como tú las pones juntas y como que te hacen el afiche formaría una especie de test de Rorschach. Y ahora tal vez sea una trilogía si nos acordamos de Civil War. Del gran Alex Garland, que gran novelista y gran director además. Es como, yo digo, es como el Chris Nolan a cuenta. Es muy bacán. Sí, yo creo que vamos a recordar la década del 2020, vamos a recordar
estoy tratando de hacer un mampato, de viajar al futuro así, al 2050. Oye, sí, mira, la década del 2010 fue la década de los superhéroes, fue la década de Marvel. Y luego vino una década del 2020 que fue la década de películas contraculturales, contra sistema, como Eddington, como Una batalla tras otra, Civil War, o como 28 años después, que también que tiene que ver ahí también con Garland, y otras más. ¿Ya? Yo les confieso, no soy muy cinéfilo como tú, obviamente. De hecho, tampoco soy muy lector de cómics, soy más lector de otras cosas. Pero cuando hay cosas que veo que están produciendo un cambio, hay patrones. voy. Claro, cosas que te remecen, cosas que... porque claro, ¿qué nos ha pasado con estas películas que hemos nombrado? En el 2000, en la década pasada, íbamos al cine sabiendo lo que íbamos a ver. ¿Ah? De hecho, claro, cuando aparece esta película, La Sustancia, fue una cosa así como, claro, llevábamos décadas sin ver terror corporal hacia lo Cronenberg. ¿Te fijas? A mí es una película que se me va cayendo hacia el final. No es una película que me guste, La Sustancia. Pero rescato que fue un cachetazo necesario. ¿Te fijas? Así como despierten. Y otras cosas quedan, bueno, lamentables. Las últimas de Cronenberg no se dejan ver, no se ven mucho, pero están muy buenas. Sigue activo y sigue muy potente. Incluso le hizo su homenaje a Lynch. Sí, todo el rato. Todo el rato. Así que síganlo. También hay que rescatar todavía a esos directores que aún quedan. Y vamos a recordar esta década, yo creo, como la década de estas películas así, que no en la década anterior, los 2010, sabíamos todo lo que iba a pasar, sabíamos cómo iba a terminar, quiénes iban a ganar. Porque había un programa, o sea, Marvel te anticipaba todo y te decía, esto es lo que va a pasar. Claro. No había sorpresa, tú sabías toda la historia además. Era horrible con eso. Sí, yo me alejé del cine un poco por eso, porque decía, pero luego, claro, vinieron las series a darnos sorpresa. ¿Cachai? Con el streaming. Pero ahora parece que el cine de nuevo nos está dando sorpresas. Hay una cosa súper interesante que decíais fuera de cámara, que en el fondo este agotamiento y esta fatiga del superhéroe tiene sus puntos cúlmines, como películas como Logan, por ejemplo, sí. Que es una de James Mangold, una gran película, que es como Los Imperdonables de... Sí. Es un casto del cine del género fatigado de los superhéroes, para mi gusto. Y la referencia de Logan es un western, ¿cachai? Que es... un western clásico. Y también quiero decir que se parece mucho a lo que pasó hace 100 años, que en el fondo el western era el género por lejos más popular hace 100 años y hace 80 años. Y también los dos géneros, el género superhéroe y el género de vaquero, son géneros exclusivamente norteamericanos, como el jazz, podemos decir. Y los gringos inventaron el género vaquero, el género de superhéroes y el jazz, es como propiamente americano. Y los dos por lo menos han tenido un declive y han tenido cantos del cine bacanes. Pero ahora, de nuevo, como la historia se repite y es cíclica, con estas películas que tú acabas de mencionar y otras más, estamos viviendo una especie de era dorada del nuevo Hollywood, sí. Parecido a los años 70, donde hay más libertad. O sea, Paul Thomas Anderson, con la secuencia final de Una batalla tras otra, hace una joya. O sea, no solo visual, o sea, ocupa el cine como cine. Sí. Y eso es increíble. Te vuelve a producir esas cosas que te producía Hitchcock. Te mareas en la secuencia final. Ahora eso ha permeado también a los superhéroes. La última Superman está permeada por este espíritu antisistema. ¿Ya? Yo no sé cómo esa película se estrenó. Con las referencias que hay a Gaza, ¿te fijas? No, yo también, o sea, es una película súper antisionista y súper antiimperialista y claro, la referencia es obvia y ya ha estado ahí. Y me pasa lo mismo con Tronares, es una película sobre... Esa no la he visto aún. Tronares súper contra MAGA, una película anti-MAGA, es una película que los gatilladores de Tronares es la empatía. O sea, es un discurso, la guerra del fallecido Charlie Kirk y todo el espectro de gente ultrafascista en Estados Unidos y en Latinoamérica es ser antiempático.
La empatía es vista como algo malo. Y el gatillador de la acción y de las cosas buenas que ocurren en Ares es eso, es la empatía. Es cierto, es un discurso tal vez un poco obvio, ¿cachai? No tiene estas cosas maravillosas de Paul Thomas Anderson, pero es una buena película. Lo otro que rescato de esta época es excelentes películas de terror que se están haciendo. O sea, Weapons, por ejemplo, tiene una cantidad de lecturas políticas de contingencia, o sea, partiendo el título. Y yo encuentro que no le dieron el bombo que merecía esa película. O sea, yo la vi una pura vez, no la he visto, a lo mejor se cae en una segunda. No, sí, yo la he visto 3 veces. Es increíble porque es una película que aparte está estructurada con secuencia, la estructura narrativa que tiene, que es muy... Me encanta que toda esta gente que está como moviendo el piso viene del mundo de las letras. O sea, Paul Thomas Anderson no estudió nunca cine, ¿cachai? Y escribe increíble. Nolan, en su lado más un poquito más verborreico. Es más verborreico, pero también estudió literatura, no cine. Y bueno, y Weapons es un guión increíble, así a lo segmentado, cada uno con su personaje, y está súper bien entrelazado, y tú lo sigues con mucha claridad y todo, pero está hablando de lo que tú dices. O sea, Estados Unidos es el país que más armado del mundo, en donde en verdad la restricción a las armas no existe, y cualquiera puede ser un arma, y cualquiera te puede matar. Sí. De eso se trata, y es una crítica brutal, y que ocurre en un colegio. O sea, todos los tiroteos en Estados Unidos, la mayor cantidad de víctimas que hay al año son por estos tiroteos, y producidos por hombres blancos. No son ni afroamericanos ni latinos, son hombres blancos casi de ultraderecha o personas súper paranoicas. Sí. La basura blanca, como dicen algunos. Bueno, también ahí nos vamos un poquito para atrás, pero dentro de este año, creo, o me puedo equivocar, o fue el año pasado, pero Sinners también tiene... Es de este año. Es de este año, y también es terror. Sí, oye, cortito, también viene una novela tuya. Para el próximo año. Y estás incursionando en la novela, terror cósmico. Y bueno, estás muy Da Vinci, es muy bueno hablar contigo, ¿no? Espero seguir colaborando a todo esto. Félix me dibujó la portada de la edición española de Error de Continuidad. Preciosa portada que la vamos a ver luego en Chile. Así que muchas gracias, Félix. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Seguiría hablando contigo forever, pero así es. Muy bienvenido. Muchas gracias. Gustazo, muchas gracias. Partieron a librería a comprar o en tiendas virtuales El Mundo de Oscar Vega. Una excelente maravilla para las personas que aún recuerdan con nostalgia este gran personaje de nuestra cultura pop. Dígame, por favor. Gracias, ¿no? Y decir que es una edición de lujo, o sea, está impresionante, muy, muy lindo. 220 páginas en papel cuché a todo color, y bueno, no son muchos ejemplares, por eso lo digo. Porque atención que vamos a hacer un concurso, atención a nuestras redes para que se lleven uno de estos. Muchas gracias, amigos. Perdón, gracias a ustedes. Chao. Hola, ¿qué tal? Seguimos en este capítulo de Ciner, verborreico, poco audiovisual, pero no me importa porque tenemos una gran invitada, nuestra panelista inestable, Daniela Berrío. Daniela, veo tu futuro, déjame, te estoy viendo y eres inechable. ¿En serio? Eres inechable, así que es feliz de tenerte. Entré a la planta. Entré a la planta, no, pero honorario, pero porque no hay presupuesto. Seguimos con el eco y la buena onda de haber entrevistado a Félix Vega. Por favor, vayan ahora mismo a comprar El Mundo de Oscar Vega, un tomo de lujo precioso para las personas que amamos el arte secuenciado, en este caso del cómic. ¿Cómo estás, querida panelista inestable e inechable? Estoy muy feliz. Te quiero piropear la polera de Star Wars, que por cierto una de mis películas favoritas es El Imperio Contraataca. Me encanta eso y japonés dice Star Wars ahí, supongo, ¿no? Sí, dice Star Wars en japonés. Espero, no lo he chequeado, pero por lo menos ningún japonés me ha dicho que me equivoco, así que está bien. Y diría otra cosa así como, soy un idiota. Claro, o... En fin, tantas cosas que podrían decirse acá en Chile, ¿no? Que al tiro con la cosa soez. Cabeza, por favor, contrólate. Ya. Y qué bueno tenerte de vuelta, querida amiga. ¿Y cómo ha estado tu semana? Muy bien. Muy bien, muy cinéfila, muchas series, ¿no? Series, cine. Yo sé que tú tienes un foco y un gusto súper claro y restringido, que es Malcolm in the Middle. Tengo un hiperfoco con Malcolm in the Middle. Sí. Vamos a hacer un especial cuando vuelva la segunda temporada contigo, así que te pido paciencia con eso. Gracias. Así que todo bien. Y también vamos a hablar de otras series
que yo estoy esperando con ansias, como Pluribus, de el creador de Breaking Bad y Better Call Saul. Better Call Saul. No Samuel, sino Better Call Saul. Ambas series maravillosas, por cierto. Maravillosa, no sé Sí, cuál es sí. mejor que la otra, qué terrible. Sí, indecible. Sí, y cualquiera de las dos inechables de nuestra vida. Irreveíbles. Y claro, así destruimos el español, señores. Oye Daniel, Lo evolucionamos. me comentaron mucho el programa que hicimos o el especial que hicimos de cine neurodivergente, así que tenemos más. Vamos a tener que hacer más capítulos, Sí. porque hay mucho que revisar también. Y la ganadora del Oscar, que viene favorita, la directora Chloe Zhang, que hizo Los Materialistas y que ahora viene con Hamnet, claro, salió del closet mental y también se declaró TDAH y neurodivergente, así que. Tú me mandaste un artículo y yo te mandé de vuelta una sección del artículo y dije, eso es como que lo dijéramos nosotros. Claro, como la gente neurodiversa, es muy bonito. Sí. Bueno, después vamos a hacer eso, pero hoy día quiero que hablemos de algo que es un poco más concreto y nuevamente agradecer a nuestro auspiciador BF Distribution, y se han mandado unas joyitas de película últimamente. Bueno, como siempre, esta distribuidora con presencia en Chile y en Latinoamérica y que trae un cine más distinto, alternativo y que nos gusta acá en Cinenet, por supuesto. Y viene con una película esta semana, el 23 de octubre, muy esperada, ¿no? Una película Sí. que desde que escuchamos que existía, solo queremos verla. Generalmente las películas de terror... O no queremos verla, es que ese es el fenómeno. Sí, sí, pero hay que verla, Sí. sí o sí. Sí. Dentro del fenómeno del cine de terror existe una cosa que se llama como el slasher, que es como asesino en serie, persigue a alguien, su víctima, y es Conejo y el ratón. Pero, ¿qué pasaría si la mascota de la víctima, o la mascota, en este caso el perrito, el good boy, el buen chico, es una presencia y el punto de vista de la historia? Claro, sí. Y eso es, creo, la esencia y el buzz o la noticia que ha generado esta película, que le ha ido muy bien en todos los festivales donde se ha presentado. Y yo quiero hablar de un festival que es South by Southwest, que es un festival que por lo menos el cineasta chileno no lo tiene muy en consideración, que además es un festival de música, es un festival de tecnología y un festival de cine. De ahí salieron películas antes que en Sundance, antes que otros festivales, como Todo en todas partes y al mismo tiempo. Y es un cine súper, es un festival que concentra mucho la atención de miradas neurodivergentes, valga la redundancia, y de ahí viene esta película, de ahí viene de lograr ese tipo de triunfo y reconocimiento. ¿Te llama la atención una premisa así, Daniela? ¿De Good Boy? Sí, y me llama la atención en varios sentidos. Primero, también hacer la alusión a que antes de grabar acá estábamos con Félix Vega hablando sobre la diferencia del cine de terror y el cine de horror, que lo podemos profundizar más después tal vez en el especial de Halloween. Y claro, esta es una película de terror y es tan buena una película de terror que tiene que ver con la ansiedad, básicamente, que te produce el terror y la ansiedad sin siquiera verla. Y eso es lo que te decía, que claro, mucha gente, todos quieren verla, pero al mismo tiempo no quieren verla. Y a mí eso me parece que no está hablando bien de alguna forma de la humanidad, porque la gente que no quiere ir a verla tiene que ver con la empatía que tienen con los animales y tal vez las emociones negativas que le puedan producir el ver el terror en un perro. Eso para mí da la vuelta de que a lo mejor esta película no se trata del terror, sino que se trata del amor entre el ser humano y el perro, po. No vamos a spoilear la película, pero claro, se trata de un perro que ve como su amo, su mejor amigo, que para un perro seguramente es su mundo, acosado por una presencia, no sé, sobrenatural, maligna. Y todo lo vemos a través de el perro. Y claro, pues se trata de la relación humano-perro, y esto es mucho más significativo sobre el amor cuando sabemos que el perro protagonista es el perro del director. Entonces, No sabía ese dato. Sí, es el perro del director y claro, la imagen que sale cuando es guagua es el mismo perro, y se demoró muchos años en filmar esta película precisamente para poder obtener del perro esta actuación maravillosa, que ya hay gente protestando porque quieren que lo nominen al Oscar al perro. Entonces, eso es súper bonito, me da una esperanza a la humanidad de este fenómeno de que toda la gente dice, puta,
me interesa verla porque amo el cine terror, pero Bueno, no quiero ir a sufrir. Ningún animal fue dañado durante el rodaje Claro. de esta película. Hay que tenerlo súper en claro. Sí, po. Y hay que recomendarla sí o sí porque, a ver, yo creo que hay una cosa súper vital y clara a la hora de hablar del cine de género. Hacer una película de terror con lecturas y con miradas sociales y con además entretención pura y buena, que es la más difícil de hacer, es súper difícil. Recién hablábamos con Félix Vega de esta película de terror Weapons, que también la hablamos acá Sí, alguna vez, y tiene buena. mucho de eso, porque es una muy buena película, pero también se atreve a ir más allá. Y eso nos pasa un poco con esta película Good Boy, porque aterrizar y ponernos en la mirada de una mascota, aterrizar y ver esa fidelidad cotidiana que uno puede tener con Sí, po. estos animalitos que según la legislación chilena tienen los mismos derechos que un mueble. Es como espantoso, por lo menos que ñoñoíno mi comentario, pero es lo que hay. Creo que es súper valiosa la mirada y el pensamiento fuera de la caja, Daniela, porque poner la cámara en un elemento que puede ser secundario y generalmente los otros directores, realizadores y editores le dan la misma valía que un mueble. Lo encuentro pero originalísimo, ¿no? Es súper original y entretenido y te da una ventaja distinta respecto de las otras producciones que tú puedes encontrar y que me parecen súper predecibles y aburridas, porque ya Martes 13 o Pesadilla, La Calle, súper bien, Freddy Krueger y todo, pero ya lo hemos visto tantas veces. Es como dice Félix Vega, que acaba de estar con nosotros, que ya tú vas a entrar al cine y ya sabes cómo va a terminar la película. Claro. En cambio ahora, O es predecible, lo empezaste a ver y ya sabéis. Sí. pero ahora es como, esto te va a volar la cabeza, por favor véanla, ¿no? Claro, sí. Y como dije, tienes ansiedad antes de verla y durante toda la película sientes esa ansiedad. Por eso es una muy buena película de terror y también que te hace reflexionar, como dije, de esto de la relación con los animales, de la importancia de cómo son seres sintientes. Ahora mismo en Chile se está proponiendo el declarar a los animales como seres sintientes y es súper importante no solo desde el punto de vista de los animales, sino también desde el punto de vista de nosotros las personas, porque para quienes tenemos mascota son parte de nuestra familia. Y por ejemplo, si alguien matara a mi perro, no solamente está matando a mi perro, está destruyendo a mi familia, está generando un dolor terrible en las personas que amaban ese perro. Entonces, el declarar a los animales seres sintientes no es no solamente proteger a los animales, sino que también es proteger la sensibilidad humana. Sí, es súper como importante y también un rasgo civilizatorio, porque eso de tener los perros vagos o no preocuparte y no ser responsable socialmente y dejar que el mercado se regule solo, en muchos sentidos y condiciones de la vida, habla del tipo de sociedad que queremos construir. Y el miedo que significa dejar todo como a libre albedrío y dejar que todo sea así como... Básicamente lo bueno de Good Boy es que te demuestra que una película que es sobre el punto de vista de un animal es menos animal que lo que le pasa y el comportamiento de los humanos. Claro. Es que a veces es brutal, es completamente barbárico y tiene que ver con muchas cosas que hablamos con Félix Vega y por eso es tan divertido Claro. ver cómo le están dando vuelta al mensaje, porque si tienes que, desde el punto de vista del poder hegemónico de un país como Estados Unidos, donde líderes como Charlie Kirk dicen que la empatía es algo malo y que se ve reflejado en candidatos presidenciales de origen de derecha acá en Chile que tienen el mismo mensaje, donde sálvate solo y no hay que ayudar a nadie, y es toda una mirada eugenésica. Tienes películas y tienes mensajes súper exitosos de este tipo de cine en donde dan vuelta a todo eso, dan vuelta el mensaje y lo convierten en algo, en un arma, Claro. en un arma que tiene que ver con un mensaje, el mensaje correcto, el mensaje social Claro. correcto, que es la empatía, que es el preocuparte del otro, que un perro, si le pasa algo a su amo, es como lo protege Claro, la fidelidad a un perro. exacto, a la lealtad porque sabe que es su mundo. Y creo que, y a todo esto, para no seguir lateando, ojo con nuestras redes sociales del Ciudadano y también de CNER, de Daniela y de Nerd News, que es medio en mi empobrimiento, nerdnews.cl, y que tiene Nerd News CL. Por amor al arte. Por amor al arte que amamos, mi empobrimiento. Si quieren cooperar con él, voy a hacer un crowdfunding para estaría buena idea. les daré mi... Buscar pero- suscriptores.
hay un concurso para ver y ganarte entradas para ver Good Boy. Hemos tenido otros concursos y este concurso promete, así que atento, ya está, lleva varios días al aire, así que lo van a ver y son súper fáciles las instrucciones, veanlas y se pueden ganar una de las 5 entradas dobles para ver esta muy buena película y yo sé que está muy en el radar de las personas. Tiene muy buenas críticas, vi hartas reseñas. A la gente le gusta, salen emocionados, al parecer, no solamente terror, como te dije, se trata también del amor. Además, aparte que cada vez que hay una película con perritos a mí me da pena, es como no sé, pienso Marley y yo, pienso en la otra del perrito que espera a su amo en el tren, en la estación de tren, es como como que no es ese sufrimiento, es todo lo contrario, es otra emoción y otra curva de emociones y en el terror, y da vuelta el género y a quienes nos gusta el terror, súper recomendado. Es que una lección también, pues como hablaba antes, esto de la humanidad, uno habla, oye, eso no es humano, y en verdad esa sensación de empatía que uno le llama humanidad no es exclusiva de los humanos, tiene que ver con los sentimientos que tenemos en general los seres, digamos, animales más que tienen mayor desarrollo a lo mejor neuronal, como sí son los perros. Sí, hay una discusión científica todavía pendiente, pero los estudios que he leído en National Geographic y otros se inclinan claramente por afirmar y demostrar que son sintientes y que hay emociones. O sea, cuando un gato o un perro te hace cariño, no es porque esté buscando solo que le des comida, quiere afecto. Y lo han estudiado, o sea, cerebralmente, con sensores en sus cerebros para ver qué partes del cerebro se encienden, y efectivamente se encienden las mismas partes que se encienden en los humanos cuando sienten amor. Entonces eso demuestra que ellos también sienten amor. Y quiero recordar a Jane Goodall, que murió hace muy poquito tiempo, que claro, le hicieron una pregunta cuál era su animal favorito, si acaso era el chimpancé, y ella decía que no era el chimpancé porque era muy parecido a los humanos. Entonces habían chimpancés que tenían tendencia a la maldad y que para ella su animal favorito era el perro, porque lo encontraba que era inocente, que era puro amor, que era fiel y que era un animal que, claro, si tú no lo maltratas y lo crías bien, siempre va a ser un excelente animal para su amo. No así el chimpancé, que claro, al parecerse tanto a lo humano, al tener a lo mejor mayor esta evolución cognitiva, termina generando también maldad. Yo mira, qué buen dato científico, quedé asombrado y solo respondo con un silencio atónito. Bueno, sigamos entonces. No, y comulgo con la idea de Rousseau, que en el fondo, si es que lo decía él, puedo equivocarme, no me citen como fuente verificable y fiable, pero creo en la tendencia natural del ser humano hacia la bondad. Tiendo a creer eso. Sí, me gusta creer eso. Es mejor vivir así que andar paranoico de que todo el mundo es malo. Sí, es mejor. Sí. Y es bueno. Oye, la otra cosa interesante que viene en la cartelera y es como atención, porque ahora tenemos activo este concurso gracias a BF Distribution de Good Boy. Y viene otro concurso y otro estreno importante, que es un estreno del 30 de octubre a fines de mes, ya más para Halloween, ya todo bien, pero que igual si te quieres vestir de Princesa Mononoke, bacán. De hecho, podríamos hacer un especial disfrazado para esa fecha. Si la vergüenza y el sentido del ridículo nos alcanza, yo feliz. Yo quiero eso. Una fiesta de Halloween. Claro, hacerla acá con los amigos del equipo. Sí, pues se suma el Emilio. Todo. Sí, Emilio, ¿te gustaría estar ahí o no? Ya. ¿Y con qué te disfrazaría, Emilio? Yo creo que Jack, del extraño mundo de Jack, podría ser. Sí, podría ser. Sí. Emilio es un gran valor, cineasta joven y gran músico y persona. Así que gracias por hacer este programa. Saludos a Tamara y a todos los que están detrás de cámara y que no me sé sus nombres. Y hay algo, y este programa se hace de verdad con mucho cariño. Y hay otra cosa, o este podcast se dice ahora. Hay una cosa súper interesante con la Princesa Mononoke, que de nuevo la vamos a poder ver en pantalla grande. De nuevo la vamos a poder ver restaurada. ¿No? El 30, que la trae también BF Distribution como parte de su ciclo Ghibli. Y atentos con ese concurso también, que pronto vamos a dar claves, pero ahora mismo el concurso es Good Boy, para que vean las redes sociales del ciudadano y las anexas que comparten, para que no se queden abajo. Y bueno, unas poquitas palabras de la Princesa Mononoke. A mí me encanta lo que logró Miyazaki con eso, también un señero cineasta, y que fue también parada obligada para hablar con Félix Vega, referencia en todos los sentidos, y anticapitalista como él solo.
Sí, es un revolucionario. Militante de izquierda en su juventud, antibelicista, súper antisistema y un revolucionario e innovador. Pues. Y en Princesa Mononoke está ese desafío civilización. Es como extractivismo versus conservar la naturaleza y los animales también. Claro, es que al final es un mensaje de sustentabilidad. Que al final, si uno se preocupa de ver los tres personajes principales, que son... Hoy se me olvidó el nombre del... Mononoke. No, pero no de la princesa Mononoke, porque está Lady Eboshi, que es la líder de la ciudad de la fundición. Está San, que es la princesa Mononoke, y está Achitaka. Ahí me acordé. Claro, pues, y estos tres personajes, en el fondo... necesitan llegar a una especie de equilibrio. De un acuerdo. Claro, y Achitaka viene a ser como el mediador entre estos dos poderosos personajes mujeres, que eso también es muy importante en una película que ya tiene casi 30 años, que hay mucho feminismo también en La princesa Mononoke. O sea, casi todos los personajes protagonistas de la obra de Miyazaki son mujeres. Hay una película maravillosa que quizás después podamos comentar cuando se estrene, que es Náusica, que es además un manga maravilloso, y también la protagonista es una joven heroína, y deja de lado Miyazaki en casi toda su obra los estereotipos masculinos. Sí. Si quieres hablar de alguien que no es heteronormado, que no es patriarcal y que mina las bases de este modelo que nos tiene fatigados y acabados, no me llamen más de Icon porque no me importa estar en Icon, por favor. Es Hayao Miyazaki. Sí, así que muy atentos con este estreno que se viene el 30 de octubre. ¿Vamos a seguir hablando de La princesa Mononoke? Sí, vamos a hacer análisis completo de los personajes. Necesitamos una dopamina. Y yo nada, quería agradecerte montones este espacio panelista inestable e inechable, mientras podamos hacerlo perdurar. No quiero pedir ayuda, me carga, pero si les gusta ver este tipo de contenido, y si les gusta, y me carga la palabra contenido, pero si les gusta escuchar las conversaciones y divagaciones que hacemos, es bacán. Y que esté acá, esto no es gratuito, porque nos gusta el cine clásico. Nos gusta como tocar estas cosas. Oye, pero hablemos de que murió Diane Keaton, por cierto, que tenía el... Sí, murió Diane Keaton en esta semana. Ha sido una pérdida irreparable y camaleónica actriz. ¿Cuál es tu papel favorito de Diane Keaton, querida? Que te acuerdes. Me gusta en Alguien tiene que ceder. Sí. Me gusta. Es muy buena. Sí. E incluso así como ya bien grande, era encantadora. Sí. Sí, tal vez. Y también toda esta como transgresión de que ella vestía con terno a los premios, siempre tratando como de transgredir, de no ser como caer en la clásica como actriz de Hollywood, siempre. Sí, a mí me gusta harto lo que es Annie Hall y todo lo que hizo pero perdóname, a mí y con esto cierro, a mí me gusta más en El Padrino. Sí, bueno. Sí. Como la mujer, es que hay esta mujer que se da cuenta que se casó con un monstruo. Creo que para mí es lo mejor que hizo, y también una película que está un poco olvidada y que es súper comunista y que la hizo con Warren Beatty, que se llama Rojos, y creo que es muy importante que la recordemos por esa película, porque justamente habla de un periodo histórico en Estados Unidos que el movimiento como ultrafascista o ultraderecha trata de ignorar o borrar de la historia, y que son todas las luchas y movimientos sociales que dieron cabida y han dado cabida en general en la historia del mundo a que nosotros tengamos derechos sociales. Sí. Entonces creo que es súper importante como valorar ese tipo de incursiones, porque ella era una gran intelectual en términos de estar del lado correcto siempre en la historia, de tener pensamiento crítico. O sea, no era solo una excelente artista y actriz. Claro. Y nada, muy triste por su que fue como también inesperado, porque pensamos, es como Robert Redford, claro, ¿no? Pensamos que le quedaba su resto, pues no. Claro, sí. Y son figuras como Robert Redford que hicieron cambios increíbles en la industria del cine y cuyos valores como personas y seres humanos y no solo artistas son
cada vez Sí. más escasos, ¿no? Claro, y también tenía como una energía, a mí así como súper de sensibilidad, que uno de verla como que te caía bien nomás. Así como, no pasa con todos los actores necesariamente, a pesar de que puedan ser muy talentosos, pero ella sí de presencia, sonriendo, tan clever siempre con sus opiniones. Y por supuesto también el haber sido parte del Padrino de un personaje tan importante que realizó ahí, por supuesto que marcó el cine contemporáneo. En la historia del cine, Sí, sí. la historia del cine totalmente. No, es increíble lo que hizo ella en su carrera, en su vida. Una pena, me cargan los obituarios, pero ya que lo mencionaste, de hecho no está en la pauta. No está. Así lo hacemos. En fin, un toque. Es que había que nombrarla, pero estaba en Ciner como... No me gustan mucho los obituarios porque me da pena. Sí, pero da quedémonos pena. con lo bacán de ella, El Padrino, Sí, una gran celebremos película. su vida. Y bueno, aprovecho de recomendarles este libro del Padrino, fotografías de Steve Chaffero, que era el fotógrafo del set. Y por supuesto está Diane Keaton y todo. Este libro lo pueden encontrar en Contrapunto u otras librerías del rubro. Es un making of precioso, por si acaso. Siempre me gusta recomendar libros y existen. Después vamos a hablar de Stanley Kubrick. Pero este es nuestro señero homenaje a Diane Keaton y una pena. Bueno, Daniela, nuestra querida panelista inestable e inechable, te quiero agradecer muchísimo. Como te dije, Muchas gracias. te veo un futuro glorioso. Gracias. Como siempre has tenido. Y nos vemos la otra semana, si Diosito quiere. Vamos, sí, nos vemos y vamos a seguir hablando de la princesa Mononoke, así que... Y hay que bajar ese especial neurodiverso, porque hay demasiados cineastas que están en esa. Es que muchos cines neurodiversos, porque no sé si la mayoría, pero gran parte de los cineastas y los artistas son personas neurodiversas. Están en entonces. ese club, parece, ¿no? Sí, es que la creatividad está muy relacionada a esos tipos de cerebro. Parece, ¿no? Eso es lo que me dice Sí. mi especialista. Bueno, Sí, el mío también. nos vemos la otra semana. Chao. Y Ya, vayan al chao. cine y atentos con Tron Ares. Vayan a por verlo, favor. Mononoke, el cine es una gran oportunidad. Sí, Good Boy. Y hay muchas cosas buenas. Nos vemos. Y compren este libro también, ¿ya? Está súper bueno. Gasten plata. Gasten plata en cultura. Chao. Eso, chao.